Bueno, venga. Ya hemos visto lo que es el ciclo. El ciclo hemos dicho que se produce un ciclo. La frecuencia es 50 Hz. 50 Hz, esto lo voy a agrandar. La frecuencia es 50 Hz. 50, yo voy a aprovecharos para daros un tip. Si yo quisiera poner aquí una unidad, si yo pongo 50 Hz y yo le pongo aquí, por ejemplo, dividido, o sea, 1 dividido entre esta casilla, ¿no? Tú sabes que eso se puede hacer, ¿no? Sí, tienes que poner Poner igual antes, ¿verdad? Igual a 1 dividido entre esta casilla, ¿vale? Me dice que no vale, ¿no? Claro, hay que ponerle que HZ arriba en formato de letra, y cuando se escriba en esa casilla que salga HZ directamente. Eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aquí en formato, aquí hay que dejar el número, y en formato, número, luego tenemos formato de número personalizado, ¿vale? Aquí, ¿esto lo habéis visto ya? Sí, con ángeles. Con ángeles. Pues yo me cojo una de ejemplo. Como no hay ninguna de ejemplo, pues voy a coger esta de ejemplo. Y donde pone metros cuadrados, le pongo hercios. ¿Vale? Es que si le pones HZ, mira, este le he puesto hercios, ¿no? Y aquí voy a poner esto igual a 1 dividido entre esto. ¿Por qué? Porque dice, si son vueltas, los hercios, espérate, los hercios son ciclos dividido por segundo. Si yo quiero saber cuántos segundos tarda un ciclo, tengo que dividir 1 entre 50. ¿Vale? Yo hago así y digo, y esto igual. Vamos a ver. Esto igual a 1. Si yo lo pongo así, 1 dividido entre esto, me lo calcula. Pero si yo esto mismo, en vez de poner aquí 50 con la unidad, editando la unidad, si yo pongo aquí 50, o sea, si yo pongo aquí 50 y escribo HZ, me dice no me lo puede porque me lo considera un texto, ¿vale? Entonces, cuando estemos haciendo hojas de cálculo, es importante que pongamos las unidades porque así sabemos qué es lo que estamos calculando, ¿vale? Por ejemplo, es importante que se las pongamos, aunque se tarde un poquillo más, pero al final luego queda mucho mejor. De todas maneras, cuando ya creamos una unidad, por ejemplo, aquí no hay unidad. ¿En qué unidad estaría esto? En segundos. Exactamente. Si el hercio es 1 partido por segundo, un hercio, voy a poner por aquí. Hercio es igual a 1 partido por segundo, ¿vale? Esa es la unidad que lleva el hercio. Pues si yo lo quiero pasar a segundos, esto 1 lo divido por 50, ¿vale? Que es lo que hemos hecho aquí. Y la unidad sería segundos. Pues aquí en formato, vengo aquí a número, formato de número personalizado, y pongo por aquí, que no lo tengo, pues pongo este y pongo segundo. Vale, 0 segundos. Bueno, espérate. Estamos calculando hercios, estamos calculando Vale. el tiempo. Le doy más decimales, estamos calculando, El tiempo del ciclo. exactamente, estamos calculando 0,02 segundos, ¿vale? Esto es igual, si yo aquí lo multiplico por mí, ¿no? Pero Paco, arriba no sería S igual a 1 partido entre hercios. No, aquí esto no es que esto sea 1 entre hercios. Aquí lo que he puesto. Partido entre 50. Bueno, que aquí lo que quería explicar lo que eran los hercios. Si esto sería 1. Vamos a ver. Esto en esta columna estaría 1 dividido. Exactamente. 1 dividido entre la frecuencia. 1 dividido entre la frecuencia. Vale. Y ahora, si cogemos la frecuencia. Ya dividido entre 1000, ¿no? Eso la multiplicamos por 1000. ¿Qué sería? Si la multiplicamos por 1000, ¿qué unidad nos saldría? O sea, la frecuencia no, joder, el tiempo. Ah, vale. Que se llama periodo, ¿vale? El periodo por 1000. Esto es igual, esto es el periodo, ¿vale? Periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo, pues esto se llamaría periodo. Periodo es igual a la frecuencia, Las revoluciones. a 1 partido por la frecuencia, ¿vale? ¿Son las revoluciones por minuto? No, eso es lo que quiero que lleguemos ahora. Entonces, Ah, me acuerdo. el periodo normalmente se expresa en milisegundos, que sería igual a esto multiplicado por 1000, ¿vale?
para cambiar de unidad. Serían 20 milisegundos. Me meto aquí y me voy igual a formato personalizado. Y aquí le pongo delante una M. Porque siempre se le pone un 0 por delante a la fórmula. ¿Un dónde? Ah, no, porque representa aquí, bueno, en verdad aquí en la fórmula, en formato, aquí en la fórmula, en verdad este no está bien hecho, porque aquí debería representar así, 0.00, debería poner 0. Por ejemplo, en esta, en la de los milisegundos, no le voy a poner decimales, pero si yo quiero aquí ponerle que lleve decimales, le pongo 0.00, ¿vale? Para que tenga dos formato, número, para que tenga dos decimales. Tú lo que representas aquí son los dígitos que llevo, cómo van los dígitos y cómo va el texto, ¿vale? Entonces, como yo quiero la de los milisegundos, que la del milisegundo no la quiero con decimales, porque no me hacen falta. Bueno, pues entendemos. Un ciclo tarda 0,2 segundos. Bueno, pues los motores vienen, los motores, la velocidad de los motores se da en revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, la unidad. A ver, ¿Eh? eso es lo que quería decir. Vale. Revoluciones por minuto son RPM. Revoluciones por minuto. Entonces, ¿cómo sabemos las revoluciones por minuto? ¿Cómo podemos calcular las revoluciones por minuto? Pues 60 segundos a 1 minuto lo dividimos, o sea, son 50 veces por 60 y calculamos cuántas veces hace el ciclo y sacamos las vueltas, ¿no? Claro, habría que contar cuántas vueltas dan un minuto. ¿Cuántas vueltas dan un segundo? En un segundo da 50. ¿Sí o no? Eso lo entendemos todos, ¿no? En un segundo da 50 vueltas, ¿no? Porque son 50 hercios. Pues en un minuto, ¿cuántas va a dar? Por 6000. Exactamente. Pues va a ser, la revolución por minuto va a ser igual siempre a 50, ¿no? A ver, 50 por... 60. Bueno, en verdad, sería 50 50 por 60. por 60. Pues, Porque 60 segundos tiene un minuto. Entonces, el campo magnético de un motor como el que hemos visto antes va a 3000 revoluciones por minuto. El campo magnético va a 3000 revoluciones por minuto. ¿Vale? Venga, eso por un lado. ¿Todos los motores van a 3000 los campos magnéticos? No. Nosotros hemos analizado el motor. A ver, venga, explícalo tú. ¿Yo? No, sí, no. ¿Por qué no van todas a 3000 revoluciones por minuto? Pues porque lleva 3 bobinas. Entonces, creo que es que no me acuerdo bien. Bueno, entonces déjame, ya lo explico yo, ¿vale? Vale, vale. Vale. Bueno, los motores. Nosotros hemos analizado el motor. Este motor es la manera más fácil de analizarlo es porque solo tiene una bobina por cada fase. Tiene una bobina por cada fase. Entonces, claro, en un ciclo de 50 hercios da una vuelta completa. Pero hay motores que tienen más bobinas. Entonces, para que haga un ciclo completo, tiene que dar a lo mejor cada fase tiene que dar, por ejemplo, este motor es de un par de polos, se llama, tiene un par de polos. Luego hay motores de 2 pares de polos. Si tiene 2 pares de polos, la frecuencia sería la mitad, o sea, la velocidad de revoluciones por minuto sería la mitad. Iría más lento. Entonces, según íbamos aumentando el número de polos, la frecuencia iría más lento. Las frecuencias posibles son, vamos a ir poniéndolo aquí. Esto hemos dicho que es 3000. Este sería igual a este dividido por la mitad, porque si ponemos el doble de polos, ¿no? Este dividido por 2. Pues podría ir a 3000. Podrían ir a 1500. Podría ir a 3000. Imagínate que en vez de 2 polos, le dividimos entre 3, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Conforme voy dividiendo por más número de polos, la velocidad va mermando. Entonces puedo tener motores de 3000, motores de 1500, motores de 1000. Y yo si quiero, a ver si tú me lo alargas, puedo tener motores. Este no entra, me falta en medio uno. Este sería igual a este entre 4, por 4 polos, ¿no? Motores de 750 revoluciones, ¿no? Este sería igual. Ya más de 4 polos es difícil, pero bueno. Esto entre 5 podría tener motores de 600 revoluciones, en fin. Aumentando el número de polos, yo puedo hacer que los motores vayan más despacio, pero nunca van a poder ir más deprisa de 3000, ¿vale?
Dime. Paco, pero cuando se aumentan los números de polos, ya no sería trifásica, o sí se puede hacer con trifásica. Sí, es trifásica. ¿Por qué? Porque solo luego todas las bobinas se unen. Por ejemplo, este serían dos bobinas a la L1, dos bobinas a la L2 y dos bobinas a la L3. Sí. Este tendría tres bobinas a la L1, tres bobinas a la L2 y tres bobinas a la L3. ¿Vale? Lo único, lo que nosotros pasaría aquí es que como estas bobinas están más juntas, cada vez que pasa de positivo a negativo, avanza menos. Avanzaría, por ejemplo, si aquí pusiéramos el doble de bobinas, cada vez que pasa, cada vez que hace el ciclo, en vez de dar una vuelta entera al campo magnético, daría media vuelta, porque pasa primero por las primeras tres bobinas y luego pasa por las segundas tres bobinas y se quedaría a la mitad. Porque cada vez que pasa, ¿qué hace? O sea, nosotros tenemos que pensar que por cada vez que pasa por los 6 puntos, por las 6 bobinas estas, es cada ciclo. Si yo empiezo a aumentar el número de bobinas, pues necesitan más ciclos para que el campo magnético dé la vuelta entera. Bueno, en realidad, no el campo magnético. Cuando nosotros ponemos motores de varios polos, si hay dos polos, existen dos campos magnéticos al mismo tiempo dando vueltas. Que ponemos tres polos, existen tres campos magnéticos diferentes en función de los tres juegos de bobinas dando vueltas al mismo tiempo. Entonces, eso para explicarlo es una cosa compleja. Yo quiero que entendamos que esto es así y que si aumentamos el número de polos, la velocidad baja. Y cuando aumentamos el número de polos, dentro, en vez de haber solo un campo magnético, lo que hay es varios campos magnéticos. Lo que pasa es que como los varios campos magnéticos, las fuerzas se suman, como los vectores que hemos dicho que se suman, pues al final tenemos un campo magnético giratorio, ¿vale? Aunque sí se pueda distinguir entre varios campos magnéticos, pero al final la resultante es una. Eso es mucho más difícil de explicar y de entender con los dibujos y no tengo los dibujos de este nomás. Entonces, esa es una manera de nosotros modificar. Bueno, y ahora vamos a ver, hemos visto lo que son ya cómo se sacan las revoluciones. Bueno, pues ahora vamos a ver vamos ya al teleesquemario. Voy a darle al pause. Bueno, ahora, la segunda parte, aquí estamos hablando los motores de inducción. Los típicos que tenemos son motores de jaula. Y vamos a ver la segunda parte, porque el electromagnetismo tiene dos variantes. Una es que un campo eléctrico produce un campo magnético, ¿vale? Un campo eléctrico produce un campo magnético. O sea, tú con esta electricidad la arrollas dándole vueltas y produce un imán. Bueno, pues si nosotros cogemos y ese imán lo pasamos por un conductor eléctrico, o sea, lo hacemos que se mueva al lado de un conductor eléctrico, que se mueva, produce electricidad en el campo magnético, que eso se llama inducción. O sea, un campo magnético hace así, lo pasa por al lado de un cable y produce electricidad. Eso es el principio por el que funcionan las antenas. Las antenas, tú pones una antena en el techo y llegan unas ondas que no ven, que son magnéticas, las ondas electromagnéticas, que son transparentes, vienen y dentro de la antena se produce electricidad, muy pocos milivoltios, pero para que veas la tele, ¿vale? Bueno, pues cuando lo hacemos en los motores, eso se hace a lo bestia, porque son campos magnéticos muy grandes y los conductores están muy cerca. Entonces, cuando nosotros metemos el roto ese, dentro del roto, ¿sabéis cómo son donde dan vueltas los hastes, ¿no? Las ruedas esas, ¿no? Pues dentro lo que hay, dentro del roto, aunque lo veáis macizo, lo que hay es, dentro hay como si fuera una jaula de esas, de las ardillas que dan vueltas, hecho de conductores de aluminio. Y eso está fundido con el hierro. Entonces es como si fuera macizo de hierro, es macizo, pero tiene unos taladros hechos que lo han rellenado de aluminio. No tenemos aquí ningún roto, luego buscaremos. Sí, eso es lo que te iba a decir. Entonces, eso es... ¿Eh? Que creo que Mira, eso es esto. Fijaros, ¿veis esto? ¿Veis esto? Pues esto es macizo de hierro y veis que tiene aquí como unas cosas aquí. Esto. Pues eso son como si fueran pletinas de aluminio que atraviesan esto. Bueno, pues aquí, dentro, se produce electricidad. Se produce aquí, dentro de esta varilla se crea electricidad ahí. Pues se pueden quedar 20 o 100 voltios, no sé los que se producen. Y estos voltios, fíjate, están aquí cortocircuitados, porque los voltios, aquí se producen un montón de voltios, pero están unidos por los extremos y es como si estuvieran en cortocircuito. Por eso se llama también roto en cortocircuito. Quiere decir que dentro hay cables cortocircuitados.
Cuando tú haces un cortocircuito, las intensidades son muy grandes. Bueno, cuando se produce cuando el campo magnético empieza a girar, eso se crea dentro un cortocircuito. Estamos escuchando, ¿no? Un cortocircuito. Produce una intensidad muy alta, y una intensidad muy alta, ¿qué es lo que provoca? Un campo magnético. Fijaros, una intensidad también produce calor. Pero por eso se ponen cables muy gordos de aluminio. Se produce un campo magnético. Entonces tenemos el campo magnético del estator, que es el que gira, y el otro se produce un campo magnético también. Bueno, pues eso hace que, como hay ya dos fuerzas magnéticas, el rotor empieza a girar, hasta que se acerca a la velocidad del campo magnético. ¿Por qué se acerca y no llega a la velocidad del campo magnético? Porque si el rotor fuera a la misma velocidad que va el campo magnético, no se produciría dentro del rotor electricidad. Pero se queda ahí hay un equilibrio. O sea, el motor no llega nunca, el rotor nunca llega a alcanzar la velocidad del campo magnético. Nunca llega a alcanzarla. Se queda siempre más cerca. Y por eso vamos a ver una placa. Una placa de características de motor trifásico, ¿no? Vamos a ver aquí una foto de una placa. Una que se vea bien. Por ejemplo, esta. Esta se ve bien. Esta que está aquí dentro, ¿no? Entonces no me interesa. La vamos a ver aquí. ¿Se ve aquí? ¿No se ve? Os lo digo yo, es que esto... O dale a abrir en otra pestaña, ¿no? Que no, si es que es un vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Es que se vea clara esta, venga. Da igual, es que quiero que veamos. Mira, esta se ve. Quiero que busquemos, localicemos dónde están las revoluciones por minuto. Mirad qué pone aquí. Aquí, yo lo digo. 1430. ¿A qué velocidad creéis que va el campo magnético? Si el motor pone 1430. 1500. Exactamente. Entonces, todos los motores, cuando veamos los motores, vamos a ver, da igual el motor que busquemos, todos los motores, vamos a ver, los motores de inducción, de un motor trifásico, vamos a ver que las revoluciones, vamos a buscar más, mira, yo lo voy diciendo, por si no se ven de cerca, mira, este por ejemplo, todos los motores van a tener las revoluciones, aquí por ejemplo tenemos 965, ¿no es? 965, pues ese de cuántos polos lleva. 965. Voy a poner aquí los polos. Este sería de un par de polos, de dos pares de polos. ¿Vale? Bueno, pues yo quiero que ya, a partir de hoy, entendamos que cuando cogemos los motores, por eso ponen unas revoluciones por minuto que no son exactas. No son exactas porque nunca el rotor va a ir a la velocidad a la que va el campo magnético. Siempre tiene que ir un poco más despacio, porque yendo más despacio, dentro se produce electricidad. Y estos se llaman, por eso estos motores se llaman motores de inducción. Motores de inducción. Vamos a volver al teleesquemario, por aquí. Se llaman motores de inducción. Los motores de inducción pueden ser de varios tipos. Los más normales son, ¿no? Estos motores asíncronos. También se llaman motores asíncronos. Eso hay que hacerse un diccionario. Motores asíncronos. Asíncronos quiere decir que van más despacio de la velocidad. Si fueran los motores síncronos, son los que van justamente a la velocidad. Pues iría a 3000, a 1500, a 1000. Entonces son motores asíncronos. No van a la misma velocidad que va el campo magnético. Y si nosotros le ponemos carga, si los ponemos en una cinta transportadora, cuanto más fuerza tenga la cinta transportadora, pues más despacio, irá un poco más despacio para producir más campos magnéticos para oponerse al otro campo magnético. No sé si estamos entendiendo. ¿Vale? Entonces, y eso es lo que explica esto. Eso es lo que explica esta gráfica. Esta gráfica. Que esto lo voy a explicar ahora mismo. Venga. Esta gráfica, ¿qué explica? Bueno, aquí tiene 3 tipos de motores. ¿Vale? 3 tipos de motores. Bueno, aquí pone motor de jaula simple, de jaula doble y jaula resistente. No se distingue muy bien los
los colores, ¿no? Pero yo lo digo. Mirad, los motores de jaula simple que suelen... Bueno, jaula simple o jaula doble. Mira, jaula simple sería esto. ¿Esto qué representa? Esto representa la fuerza que hace el motor en función de las revoluciones. En función de las revoluciones. Cuando la velocidad, las revoluciones son... Aquí se representa, esta sería la velocidad del sincronismo, esto serían las 3000 revoluciones. Cuando el motor va a las 3000 revoluciones no hace fuerza ninguna. Si el motor fuera girando el rotor a la misma velocidad que el campo magnético, tendríamos que estar empujándole nosotros, no haría fuerza. Entonces, el motor siempre va a estar girando aquí en este momento, pero aquí sí hace fuerza. Fijaros que esto representa la fuerza que hace el motor. El pico de fuerza lo haría a esta frecuencia, a estas revoluciones. ¿Esa es la máxima fuerza que puede hacer? Esa es la máxima fuerza. Si nosotros le pusiéramos al motor una carga superior a la máxima fuerza que puede hacer al máximo par, el motor se pararía, se vendría abajo, se pararía, se queda bloqueado y se quema, ¿vale? O sea, si un motor se queda trancado, pues y no supera la fuerza y le ponemos más fuerza, lo sujetamos, los motores lo quemamos, porque las intensidades son muy altas, ¿vale? Ahora veremos la curva de las intensidades. Las intensidades, como tú lo frenes, la intensidad sube mucho y al final lo quemas, ¿vale? Pues esto representa, ¿por qué? Porque si tú lo frenas, el cortocircuito que se produce dentro por el campo magnético es muy alto y las intensidades son muy altas, pero llega a un máximo que ya no produce más fuerza por como está hecho porque ya por mucho que aumente el cortocircuito, el propio calor, la resistencia del rotor y todo, ya no produce más fuerza, ¿vale? Entonces, vamos a ir a explicar ahora las intensidades. Vale, y ahora vamos a ver esta curva. Esta curva que es la que nos falta por ver. ¿Qué es la que me importa en verdad? Es que cuando nosotros conectamos el motor, cuando el motor parte hasta a cero de velocidad y nosotros lo enchufamos, la intensidad puede subir a prácticamente 6 veces. Cuando lo arrancamos así con el contactor, ¡pum! La intensidad sube 6 veces. La intensidad 6 veces sería la intensidad nominal del motor. Si el motor te dice que es de 3 amperios, cuando nosotros lo conectamos en el primer momento... 18, ¿no? Sería 18. Podría ser 6 por 3, 18. En ese momento consume 18 amperios. Cuando el motor ya se embala, o sea, eso cuando está al empezar, cuando ya el motor coge velocidad, ya baja. ¿Vale? Por eso, cuando hablábamos de las curvas de disparo de los magnetotérmicos, cuando hay motores, no pueden considerar que, por ejemplo, que 6 sea un cortocircuito, porque si no saltaría el magnetotérmico. Tenemos que poner... No arranca nunca. Exactamente, y no arranca nunca. Tendríamos que poner magnetotérmicos que permitan, a lo mejor por lo menos 10 veces. Para que 10 veces no se considere un cortocircuito, porque es el propio funcionamiento del motor. ¿Vale? Entonces la corriente del motor va bajando. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? En la práctica que tengamos último, o sea, una vez que terminemos la práctica de la batidora, ya vamos a cambiar a otro tema, ¿vale? Que es que vamos a analizar cómo es un arranque directo. Pero ya vosotros, en la próxima práctica que vayáis a montar, cuando le demos a probar y enchufemos ya un motor y probemos con un motor, le vamos a poner el amperímetro, la pinza, y vamos a medir los amperios que consume. Para ver que es verdad que cuando lo conectas, pues consume más. A lo mejor no son 6 veces, a lo mejor son 4 veces o 3 veces. O el mismo amperímetro no le da tiempo a capturar el pico ese tan grande, ¿sabes? Pero bueno, pero vamos a ver que consume mucho más, como mínimo el doble, ¿vale? Pues los motores pueden consumir el doble, ¿vale? Entonces los motores, cuando son más grandes de cierto tamaño, ¿vale? Y ahora me voy a ir a reglamento, voy a hacer una pequeña pausa. Mira lo que dice el reglamento. Dice, sobre intensidad en el arranque, los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, porque pueden producir efectos perturbadores y perjudican a la red eléctrica, ¿vale? ¿Vale? Dice, motores de gran inercia, motores de arranque lento en carga, en fin, motores. Entonces, dice, en general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben arrancar como si dijéramos, no se puede arrancar directamente, ¿vale? Dice motores de corriente continua, no sé qué. Y luego llega aquí una tabla que nos dice, motores de 0,75 kilovatios a 1500 nos permiten
nos permiten una intensidad en el arranque como mucho de 2,5 veces, ¿vale? Esto es lo que quiere decir esto, intensidad en el arranque dividido entre la intensidad nominal, ¿no? Dice, proporciona entre la intensidad de la corriente de arranque y la plena carga. Entonces, no puede superar más de 2 veces y medio. De 1500 vatios a 5 kilovatios, no puede superar más del doble. Y más de 5 kilovatios, 1500. Entonces, ¿eso qué supone? Pues que los motores, para arrancarlos directamente, con el contactor que arranque directamente, pues está permitido en motores pequeños, ¿vale? Motores ya grandes no se puede arrancar directamente, ¿vale? Y ya, con eso ya corto. Paco, ¿Qué? arriba que pone potencia superior a 0,75 kilovatios hora, deben estar provistos de reostatos. De arranque o dispositivos equivalentes. Eso quiere decir que tienen que tener algún dispositivo que haga que en el arranque no, o sea, que no sea un arranque directo, ¿vale? Directo. Un arranque directo es que yo al motor le meto un reostato de arranque, es como si le pusiera una resistencia y primero arranca y no le llega toda la tensión, le meto menos tensión y luego le voy dando más tensión. Entonces eso se puede hacer con aparatos electrónicos, se puede hacer con el arranque estrella-triángulo. El arranque estrella-triángulo lo que hace es eso, pero lo que hoy en día se hace es que se ponen variadores de frecuencia. Por eso se usan tanto los variadores de frecuencia ya en la industria, ¿vale? Porque permiten que la intensidad no suba, ¿vale? Y con esto termino la explicación hemos explicado primero el campo magnético y después hemos explicado los motores. Yo no voy a aplicar más.